conjuntos. Nuestro título es clases de conjuntos y vamos a nosotros ver cuáles son esas clases de conjuntos tan importantes que en el libro nos mencionaban, para poder conocer ya cuál es la diferencia entre cada uno de estos tipos de conjuntos. Entonces, niños, nosotros lo primero que vamos a escribir ahí en nuestro cuaderno después del título es esto que les estoy colocando acá. Existen cuatro diferentes clases de conjuntos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas cuatro diferentes clases de conjuntos que menciono yo aquí? Pues esas diferentes clases de conjuntos que menciono, las vamos a ir enumerando una por una para ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. La primera clase de conjuntos que tenemos que aprender es el conjunto vacío, ¿sí? El conjunto vacío, como lo dice su nombre, es aquel conjunto que no posee elementos. ¿Sí? Es aquel conjunto que no posee elementos. ¿Sí? O cuyos elementos son objetos inexistentes. ¿Sí? ¿A qué me refiero con inexistentes, niños? O sea, que no existen. ¿Sí? Por ejemplo, si yo coloco el conjunto A, en el conjunto A voy a colocar yo niños que tienen 5 ojos. Niños que tienen 5 ojos. Les pregunto, niños, ¿existe algún niño que tenga 5 ojos? No. Eso solo existe si es un disfraz. Eso solo existe si es un disfraz. Ajá, si fuera un disfraz, pero un niño que nazca con 5 ojos no existe, ¿verdad? Entonces, es un elemento Hay inexistente. posibilidad. Sí puede tener 5 ojos. No, es un elemento inexistente. No existen niños con 5 ojos. Por lo tanto, vamos a decir que el conjunto A es un conjunto vacío, porque los elementos de este conjunto no existen. O sea que no hay ningún elemento que pertenezca a ese conjunto. Otro ejemplo que podríamos dar es el de, por ejemplo, vamos a colocar acá, personas con alas. ¿Existen las personas que tienen alas? No, eso No, no dice Como dije, solo existe si es un disfraz. Muy bien, no existen. Entonces, por lo tanto, el conjunto B también va a ser un conjunto vacío porque no tiene elementos. No existen elementos que compartan las características que dicen estos dos conjuntos que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, niños, eso es lo que es un conjunto vacío. Un conjunto que no tiene elementos. ¿Sí? Conjunto vacío va a ser aquel que no tiene elementos. Porque sus elementos son objetos inexistentes. Ya la verdad. No habías escuchado el primer día cuando dije que sí se podía usar lapicero, entonces. Muy bien. Bueno, pues niños. Ahora vamos a ver el segundo tipo de conjunto. Ya vimos lo que es el conjunto vacío, que es el que no tiene elementos. Ahora vamos a ver lo que es el conjunto unitario, ¿sí? Ahorita que termine de explicar voy a ver quién levanta la manita, ¿sí? Muy bien. El conjunto unitario, niños, es aquel conjunto que solo posee un elemento. ¿Sí? El conjunto unitario es aquel conjunto que solo posee un elemento. O sea, que solo va a tener un elemento. Por ejemplo, soles en el sistema solar. Soles en el sistema solar de la Tierra. O vamos a poner nada más. Lunas de la Tierra, para que sea más fácil de entender. Lunas del planeta Tierra. Solo existe una. Exacto. ¿Cuántas lunas tiene el planeta Tierra, dijiste, Vanessa? Una. Solo una. Muy bien. De que si tuviéramos dos, las noches tal vez serían más largas y tal vez el océano ya se alborota. En otros Ajá, el océano planetas hay más cambiaría. lunas. Muy bien. En otros Exacto. planetas hay más lunas. En otros planetas hay más lunas, pero en el planeta Tierra, ¿cuántas lunas hay? Una. Prefiero solo hay una. Una, teacher. Entonces, cuando yo digo el conjunto C, que dice lunas del planeta Tierra, como solo hay una,
¿Qué tipo de conjunto va a ser? Va a ser unitario, porque solo hay un Una. elemento, ¿sí? Un elemento. Si yo Un les elemento, pongo, niños, en el siguiente conjunto, si yo les pongo el sol, ¿es un conjunto unitario, sí o no? ¿Cuántos elementos hay en este conjunto? Uno. Uno. Una. Entonces, es un conjunto. Es que si hubiera más de un sol, ya Unitario. estaría bien caliente el planeta. Exacto. Entonces, niños, quiero que vean la diferencia. Conjunto vacío es cuando no hay ningún elemento. Y conjunto unitario es cuando solo hay uno. Uno. Su nombre lo dice, unitario, porque solo hay un elemento, ¿sí? Lunas del planeta Unitario. Tierra, dice el primer conjunto, es unitario porque solo hay una luna en el planeta Tierra. Mientras que el Sol, también en el sistema solar solo hay un Sol, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de conjuntos unitarios, ¿sí? Porque solo tienen un elemento. Muy bien. Ahora sí, ahí está. Muy bien, niños. El conjunto finito, entonces, es el que sigue después del conjunto unitario. El conjunto finito es aquel conjunto del cual podemos saber su cardinalidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que en este conjunto sí podemos saber su cardinalidad? O sea, que quiere decir que en este tipo de conjuntos sí podemos contar los elementos, ¿sí? En un conjunto finito podemos contar los elementos, ¿sí? Son elementos que se pueden contar. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un conjunto que tenga dos o más elementos y esos elementos sí se pueden contar, vamos a decir que es un conjunto finito, porque sí estamos contando los elementos, ¿sí? Por ejemplo, niños, cuando hablamos de el conjunto E, que dice los niños de cuarto primaria. Los niños de cuarto primaria, ¿son elementos que puedo contar, sí o no? Sí. Sí. Sí puedo En este contar a los caso, niños de sí. cuarto primaria, ¿sí? Los puedo contar uno por uno. Puedo decir José Marco, puedo decir Zoe, puedo decir Ángela Denise, puedo decir Alexandra, puedo decir Natalie Fajardo, puedo decir Katy, puedo decir Zoe Lilei, ¿verdad? Puedo decir Jacob, etcétera, etcétera. Puedo ir contando a todos los niños de cuarto primaria, uno por uno. También podría decir niños en el conjunto F que podemos contar, por ejemplo, los crayones de Miguel Carrillo. ¿Sí? ¿Podemos contar el conjunto de crayones de Miguel Carrillo? Sí. Y Miguel le compraron una caja de 12 colores. ¿Cuántos crayones va a tener? 12. 12, los podemos contar. Pues si Y si tiene le otra compran una caja de pues, 24, va a tener 24 crayones, o sea que sí los podemos contar. O sea, niños, que un conjunto finito es aquel conjunto donde nosotros sí podemos contar los elementos, ¿sí? Donde sí podamos sacar la cardinalidad de ese conjunto, donde sí podamos saber cuántos elementos están dentro del conjunto. Ahora, todo lo contrario al conjunto finito es el conjunto infinito, que es el que nos hace falta ver. El conjunto infinito, a diferencia del conjunto finito, es aquel, ¿sí? Aquel conjunto en el cual no se puede contar sus elementos. Es decir, que no se puede saber su cardinalidad. Cardinalidad. ¿Sí? En un conjunto infinito, a diferencia del conjunto finito, entonces, niños, no vamos a poder contar sus elementos. En el conjunto infinito vamos a saber que hay ciertos elementos, pero no podemos saber cuántos a exactitud, porque es imposible contar esos elementos. Por ejemplo, si yo les coloco el conjunto G, les coloco las estrellas del universo, muy bien, las estrellas del universo. ¿Se pueden contar las estrellas del universo, niños? No. No, es imposible, Porque ¿verdad? todo el tiempo andan cambiando de rumbo. Son infinitas. Pueden ser repetirse y así. Exacto, imagínense, incluso si ustedes se quisieran poner a contar las estrellas
desde el patio de su casa, salen de noche y se sientan un ratito en el patio y empiezan a contar las estrellas, se van a dar cuenta que empiezan a contar y después de tantas estrellas que hay que se pierden y no saben por dónde empezar. Es imposible contar las estrellas, ¿sí? Es demasiado complicado. Y es Las todavía estrellas más son difícil saber infinitas, no cuántas las podemos estrellas contar. Si más llegamos hasta 10. Exactamente. Otro ejemplo de conjunto infinito, niños, serían los granos de arena. Los granos de arena. Es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque yo no puedo contar los granos de arena. Si alguna vez han ido a la playa, se van a dar cuenta que ustedes ven cada grano de arena, se ve infinito en la playa. No podrían contarlos ni aunque quisieran. Empezarían a contar y terminarían de contar un poquito de arena nada más en un día entero. Nunca podrían terminar de contar todos los granos de arena completos. Entonces, Teacher, los granos de contar arena todos también van a los ser. granitos de arena en la playa, más o menos calculo 5 meses. No, no se podría ni aunque pasaran 5 meses. Porque imagínense, la playa es tan extensa que ustedes terminan de contar de un lado y ya viene más arena. El mar trae más arena. Entonces nunca podrían contar la arena. No. El mar es muy cruel. El mar es muy cruel, en serio. Estuviéramos viejitos cuando la estuviéramos contando. Calculo que sería más o menos unos Un 3 millón de años. Sería prácticamente imposible, a menos de que alguien creara una máquina de contar granos de arena y aún así creo que nunca terminaría, como les digo, porque el mar seguiría trayendo más y más arena cada vez de la playa. Nunca ¿Por qué terminaría. la tecnología se tardaría casi como 10 años? 10 años, no, 10 años es poquito. Nunca terminarían de contar. No les alcanzaría la vida entera para contar los granos de arena de una sola playa. Ahora imagínense. Pasaría alguien la vida entera. Imagínense si eran playas. Ajá, ahora imagínense, si no les alcanzaría su vida entera para contar los granos de arena de una sola playa, ¿cuánto necesitarían para contar los granos de arena de todas las playas del mundo, incluyendo el arena que está debajo del mar? ¿Cómo harían para contar la arena que está debajo? Son como 3 vidas enteras. Ay, espérenme, yo le puse Si Carrillo. tuviéramos 3 vidas enteras, sí. Es como un 3.000. Llegamos hasta el 2050. millones. Creo que ya no existirían. Entonces, niños.